Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el arte, las diferentes formas de estampación, revolucionadas en concreto a partir de la invención de la imprenta, se han hecho hueco en la documentación de la historia y sobre todo de las artes plásticas. En concreto, el grabado, sus variantes y técnicas artesanas nos ayudan a poner cara a personajes históricos antes de la fotografía y retratar también paisajes, mapas y arquitecturas del pasado. El grabado nos permite acceder a obras de grandes artistas de todos los tiempos y disfrutar de una pieza tan admirable como original. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 195 de Todo Colección, en Cardinal 195. Este capítulo se te va a quedar grabado en la memoria porque hoy conversamos con Óscar Jaume Peña Ginés, coleccionista de estampas de los siglos XVI al XX, con énfasis en grabados de retratos, autores, técnicas y escuelas. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola, Óscar Jaume. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Buenos días, Ignacio. Muchas gracias a ustedes por toda su atención y a su disposición para lo que haga falta. Una persona encantadora es usted y hablando de encantes de Barcelona, aquí tenemos el origen de muchas pasiones coleccionistas. Así es, Ignacio. Los encantes de Barcelona. Pues no hace años de los encantes de Barcelona. Ahí empezó, pues, mi colección, mi archivo, pues, muy muestra, ¿no? De hace, a lo mejor le estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Esos montones de libros que habían, que valían a 40 pesetas el libro, a 50, 60, 100. Dicen, uy, qué viejuno, ¿verdad? Ya está hablando de pesetas. Bueno, pues entonces es lo que había. Era una manera de pasar los domingos tranquila, en familia, divertida. Entonces no teníamos el teléfono móvil y estábamos pendientes, ¡ay!, del mensaje. El mercado de San Antonio pues era un lugar de reunión para aquellas personas pues que buscaban pues cierta colección. A los alrededores del mercado de San Antonio había lo que se cambiaban pues lo que son los sellos, cambio de sellos. ¿Quién no ha tenido una colección de sellos, no? Sobre todo lo que entonces se hacía de la liga, pero habían también de muchísimas temáticas, que si lo de los mamíferos, que si el universo, que si el cuerpo humano, bueno, un montón, ¿no? Era una manera de pasar el domingo pues de forma económica, divertida y con pasión. Luego había el mercado real, que también habían libros, pero no en tanta medida. Era el mercado real de Barcelona, que era más de sellos y de monedas, ¿no? Yo recuerdo haber ido con mi padre, que conocía las callejuelas de la Barcelona antigua como la palma de su mano, y no sé cómo lo hacíamos, que salíamos del mercado de San Antonio, en un momento llegábamos a las Ramblas y en un momento en la Plaza Real, que era un mercado un poco más ordenado. Y encantes, como si el sábado en la mañana, lo que entonces estaba un poco más apartado del centro de la ciudad, en la Plaza de las Glorias, y era como una especie de, o es como una especie de rastro de Madrid. El mueble viejo, el vargueño, la silla, la cómoda, era más de muebles y no tanto de libros. Lo que pasa es que a veces también se encontraba. Pero en efecto, los encantes, el mercat de Sant Antoni, ahí se debe el origen, no de mi colección, de muchísimas. Aprovechamos para saludar a Fuensanta, que es la que lleva el invento adelante. Por lo que nos cuenta Óscar, antecedentes coleccionistas. Y en su caso, ¿nació coleccionista o se hizo coleccionista con el tiempo? Uy, esa palabra coleccionista, Ignacio, es como muy redundante, ¿verdad? Uy, coleccionista. Siempre nos asocian a las grandes colecciones, a las colecciones reales, a la gran colección de la baronesa Thyssen, ¿verdad? No, yo creo que todos hemos hecho algún tipo de colección, ¿no? ¿Quién no ha tenido una colección de sellos, o de gromos, o de monedas, o de minerales? O incluso ha hecho algún tipo de colección de libros. Entonces habían los fascículos, ¿no? Que por semana comprabas un trocito de libro y al cabo de un tiempo pues tenías pues un tomo y después otro tomo
teníamos y después tenías pues toda esta enciclopedia. Todo esto ya ha cambiado hoy en día porque no hay necesidad. Hoy tienes el internet, te pones en Wikipedia y tienes cualquier información. Hoy en día tener una enciclopedia en casa pues se ha vuelto más decorativo que no consultivo. Pero yo tengo y las hicimos ya hace muchísimos años por fascículos. Yo creo que todos hemos estado coleccionistas o archiveros, ¿no? O hemos tenido pues esa pasión de coleccionar. Aunque ya le digo que los coleccionistas somos una especie en extinción, porque las nuevas tecnologías pues han hecho pues que ya no haya esa necesidad, ¿no? La gente pues se distrae pues de otra manera. Yo me acuerdo cuando venían las cartas aquí en casa, que venían con el sello, pues de recortar el sello, después de poner un pañuelo y con la plancha sacar el sello, después ponerlo y así tenías también una colección de sello. Hoy en día los jóvenes eso no lo hacen y si lo hacen poquito porque tienen pues otras inquietudes, porque la sociedad pues ha cambiado completamente y ya no es igual. Desde luego que no. Hay un debate bastante interesante que aborda la cuestión de lo digital frente a lo táctil, olfativo, lo que tienen los soportes de papel, por ejemplo, como en su caso. Pero no es igual, Ignacio. No es igual, pero es lo que hay, ¿no? Es la evolución que vamos pues evolucionando de esta manera, ¿no? Bien o mal, bueno, el tiempo dirá. En su caso, lámina a lámina, tiene una colección de grabados que recogen 400 años de historia. Así es, Ignacio. Mi colección pues está compuesta aproximadamente de unas 500 estampas que van desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX, con especial predilección por el grabado del siglo XVIII, ¿no? El grabado de la Ilustración. Pero bueno, tengo xilografías de finales del XVI y 17, 18, 19 y entera esta colección, que es una colección básicamente de grabado en retrato, aunque también encontramos pues escenas de género, algún tipo de paisaje, muy poquito porque no es lo que a mí me interesa ni es lo que yo estoy buscando, pero se pueden encontrar las diferentes épocas del grabado, ¿no? La xilografía, el grabado a buril, que nació pues sobre el siglo XVI, mediados del XVI, se impuso paulativamente a la xilografía y con sus variantes, ¿no? La media tinta, el hueco engravado, toda la evolución que hubo hasta comienzos del siglo XIX, cuando vino la litografía, ¿no? Que entonces ya, pues la litografía pues ya desplazó un poco lo que es el grabado a buril. Antes hablábamos de los soportes, cómo lo digital se iba imponiendo a lo físico o no. Eso siempre ha sido una cuestión de la revolución tecnológica. Lo que no se divulga tanto es que tras la revolución de la imprenta de Gutenberg, muchos monasterios quebraron, por decirlo de alguna forma, y se arruinó el negocio de las copias a mano. Pues mire, pues toda la razón, ¿no? La imprenta apareció pues a mediados del siglo XV. Hay historiadores que lo sitúan un poquito sobre el año 1440, otros sobre un poquito más o menos sobre el siglo XV. Gutenberg pues inventó la imprenta de tipo móvil, ¿no? Precisamente el primer libro que se hizo fue la Biblia de 42 líneas, ¿no? Que se estuvo 3 años para imprimir 200 ejemplares, imagínese. Pero bueno, no fue un caso de decir, mira, aparece la imprenta, vale, adiós las escribanías de los monasterios. No, gradualmente fueron desapareciendo las escribanías, pero tranquilamente puede que 100 años convivieran lo que es la imprenta de tipo móvil a las escribanías de los monasterios, por una sencilla razón, ¿no? Porque la imprenta nació pues ahí en Maguncia, en Alemania, ¿no? Y hasta que no se extendió en el resto de países, pues bueno, pues los escribanías de los monasterios pues iban trabajando y como trabajaban, pues mire, como iban copiando libros con mucha paciencia, hacían esas miniaturas tan bonitas que son admiración aún en día de todos nosotros y por encargo de reyes, nobles y eclesiásticos. Creo, si no recuerdo mal, que la segunda imprenta que se instaló fue en Florencia en el año 1471. Imagínese, poco a poco, pues la imprenta pues le ganó el terreno a los libros que estaban copiados a mano. Pero bueno, fue un proceso largo, no fue de la noche a la mañana. Como todo, es la superposición de una tecnología a otra y nos hablaba de las preciosas reproducciones de las horas, de los libros de horas como del Duque de Berry. Pero entrando en el asunto del grabado, también muy artesanal, ¿cuál es su técnica preferida? La xilografía, el boj, linograbado, la litografía, el grabado en hueco. ¿Cuál es la que a usted le parece que es más interesante?
Bueno, como interesante, escuché la xilografía, ¿verdad? Los grabados que hizo Van der Leyden, que hizo Alberto Duredo, qué barbaridad, qué maravilla, ¿no? Sobre el siglo XV, XIV, y digo, qué maravilla lo hicieron en la xilografía. A mí particularmente lo que me gusta mucho, y mi colección se centra en esto, es en grabados de retratos de la ilustración, de grabadores de la ilustración, de los grandes personajes, ¿no? Como Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire. Todos estos tuvieron atrás grabadores que les ayudaron muchísimo en su proyecto, mismo en la enciclopedia. Hay unos grabados preciosos, ¿no? Y bueno, y era un fruto de esa colaboración, ¿no? Aunque el grabador siempre ha quedado un poco en segundo plano, pero gracias a los grabadores conocemos pues muchos personajes que desde esa época, pues si no, pues no los conoceríamos, ¿no? Porque entonces no es como ahora que dices, ¡ay! ¿Quién era el señor Voltaire en el siglo XVIII? ¿Cómo sería? ¿Y qué sí? Pues la gente lo conocía a través de unos grabados que se hacían a través de un libro. En el frontispicio de un libro había un pequeño retrato hecho con todo cariño y con toda pulcritud y que reflejaba el personaje, ¿no? Y muchos con la moda que entonces había en el siglo XVIII, ¿no? De tener la peca encima del labio, que era como algo atractivo, como ahora puede ser un piercing o un tatuaje, pero entonces había la peca, tenías que tener una peca y si no, pues aún la exagerabas un poquito más, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo que a mí más me gusta, sin desfavorecer en la xilografía, porque no se entiende el grabado a buril sin la xilografía, porque todo es una correlación. A mí me gusta mucho el grabado del siglo XVIII, en especial el grabado del siglo de las luces o de la ilustración. Así es, con un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato, nos decían de chicos. Ojalá fuese tan fácil. El proceso de trabajar la plancha con el buril, hacían los retratos prácticamente en negativo, ¿no? Así es. Bueno, el trabajo a buril, la plancha, a diferencia de la xilografía, que la plancha estaba hecha de madera, generalmente de una madera dura, como podía ser el boj o el peral, ¿no? Ya a mediados finales del siglo XVI, hasta que el siglo XVI el grabado buril desplazó lo que es la xilografía, estas planchas fueron de zinc o de cobre, ¿no? Porque duraban más y podías hacer pues más copias, ¿no? Un trabajo exageradamente complicado y muy difícil de hacer, ¿no? La ventaja que tenía el grabado del lienzo es que el lienzo también era muy difícil de hacerlo, se pasaban meses haciendo un retrato, pero ese retrato iba a decorar una estancia pues de un salón o de una casa noble, ¿no? Y si hacía uno y hasta que hacías otro, pues tardaba un poco. La diferencia en el grabado es que una vez tenías la plancha, con esta plancha podías hacer centenares de copias, ¿no? Y entonces la gente, pues, conocía al duque de turno, al marqués de turno, al obispo de aquí, al obispo de allá. De conocer a las personas de su tiempo, ¿no? Así es, el grabado era también una forma de propaganda, ¿no? De darse a conocer. Entonces, pues no había la fotografía como ahora, ¿no? Y entonces, ¿quién sería? Pues a lo mejor pues el duque de Lerma. Pues el duque de Lerma lo conocerían pues en su zona y en su zona de influencia, pero por ejemplo aquí a Barcelona, pues ese señor cómo sería, que así, pues a través de los libros, a través del grabado, pues tenían conocimiento, ¿no? Con esos bigotes y esas vestimentas, ¿no? Esa iconografía, esa iconología que llevaban pues todos esos personajes, pues todos los conocemos a través, muchos de ellos, no tanto de la pintura, en ese momento se conoció más a través del grabado, porque lo he comentado, la pintura estaba destinada a decorar una estancia de un palacio o de una casona. Y en cambio, lo que es el grabado en retrato, que es lo que yo me estoy centrando, pues claro, tenía una difusión, pero bueno, una difusión también relativa, ¿eh? No se piense que hacían como ahora, que miles de ejemplares, no, sí, estábamos hablando de como mucho de centenares de ejemplares. Entonces, pues a través de libros, pues se repartían en las diferentes pues bibliotecas y casas nobiliarias que en aquel momento, pues los que sabían leer y escribir, ¿verdad? Por lo que nos comenta, como una especie de Instagram de la época, ¿no? Pues sí, era la manera pues de dar a conocer pues el personaje, ¿no? Y nosotros también pues conocemos muchos personajes a través pues de los grabados. Rostros singulares e idealizados. ¿Eran retratos muy realistas, naturalistas o como en Instagram que mencionábamos se aplicaban filtros? Es decir, se ponían más guapos. Claro, así es, Ignacio. Hombre, pero eso pasa siempre en todos los retratos, ¿verdad? No vas a hacer un retrato y vas a salir feo, aunque seas feo, pues vas a decir, uy, no, qué barbaridad.
Pues los retratos siempre pues intentan buscar pues la gracia de la persona. Yo no he visto ningún retrato que digas, uy, qué persona más fea, ¿verdad? No, los retratos siempre pues están. Lo que sí es cierto pues que en ciertos siglos, sobre todo en el siglo XVII, la gran mayoría de personas que están retratadas pues eran militares, condes, duques, pero que también a su vez de tener el título nobiliario también trabajaban en el ejército, pues salen con cara de pocos amigos, escuche, con muy serios, una seriedad, una prestancia, ¿verdad? Muchos salen con el bastón de mando. Esto es una curiosidad que aún hoy en día pervive, ¿verdad? Cuando hacen alcalde a alguien, pues le dan el bastón de mando. Pues esto es una tradición que ya nos viene del siglo XVI o XVII. Y luego, pues bueno, si es un religioso, pues el signo que tenía, pues era pues algún símbolo religioso, ya sea pues un rosario, ya sea pues algún signo pues que identifique pues que es de algún tipo de orden religioso, ¿no? Y si es un literato, pues con una pluma, y esto es. Pero este tipo de gente, a partir del siglo XVIII y en especial cuando nos acercamos más a la Ilustración, el abanico de personajes que hay retratados son mucho más. Ya no es la nobleza, ¿no? La nobleza en sí o la realeza, ya entra aquí lo que era también la burguesía. Entonces pues encontramos pues poetas, literatos, astrónomos, naturalistas, una serie de personas que un siglo atrás era como casi imposible que saliesen pues retratados en algún grabado. ¿Y podemos considerar al grabado como el antecedente de la fotografía, las estampitas e incluso la postal? Sí, así es. Bueno, mire, hay una anécdota. El inicio de la xilografía, que se puede decir que es como el inicio del grabado, pues nació en una época indeterminada entre la alta y la baja Edad Media. No se sabe bien. Aún los historiadores no se han puesto de acuerdo, ¿no? Y parece que nació con unas imágenes muy rudimentarias. Recuerde que la xilografía es la plancha de madera con una incisión sobre el papel y con una imagen que es muy sencilla, sin perspectivas, una cosa muy sencilla. Pues este santo que entonces había, que protegía de la cosecha, de la guerra, de que provenía la buena salud, que favorecía a los hijos. Pues es una costumbre que hoy en día aún tenemos. ¿Quién no tiene o alguien debe tener en su bolso o en su billetera, ¿no? Pues una imagen religiosa. Pues esta costumbre ya nos viene de lo que es los inicios de grabado, ¿no? El inicio de la xilografía. Han ido todo evolucionando y bueno, con sus diferencias podemos hablar de que lo que ahora es la fotografía, que podemos decir que en el siglo donde vivimos, el siglo XXI, es el siglo más fotografiado que hay en toda la época de la humanidad, ¿no? Creo que cada rincón puede estar fotografiado. En cada teléfono llevamos todos una cámara, ¿no? En principios del siglo XX o finales del XIX, cuando la fotografía, pues no era así, ¿no? Y en el grabado tampoco. Pero bueno, sí, a grosso modo podemos decir que sí, que el grabado pues es el antecedente pues de la fotografía, sí, con sus diferencias, pero sí. Óscar, ¿en su colección predominan las hojas sueltas o corresponden a libros destripados? Generalmente los grabados que se hacían, menos algunas xilografías y algún tipo de grabado a buril, o la calcografía en general, siempre podemos hablar de grabado, pero también podemos hablar de calcografía, que es lo mismo, ¿no? Generalmente eran grabados que estaban destinados a libros. Por eso su conservación es tan buena, porque durante 300 o 400 años pues han estado guardados. Por la razón que sea, por lo que sea, pues estas hojas han aparecido sueltas pues en distintos libreros, en distintos lugares, ¿no? Ya sea porque el libro se ha estropeado o ha tenido pues algún percance. La conservación acostumbra a ser muy buena, gracias a que, aparte de que estaban muy bien hechos, aparte de eso, es porque durante un tiempo pues han estado guardados, porque han dado lugar a un volumen, a un libro. Aunque no siempre ha sido así, ¿eh? Muchos grabadores a buril, aparte de colaborar con la edición o con el libro de turno, pues también hacían grabados sueltos. Eso se ve mucho en lo que es lo llaman el grabado de reproducción. Creo que fue en el año 1660 que Luis XIV otorgó a los grabadores la categoría que tenían los pintores, con la misma consideración, ¿no? Y entonces se puso de moda en las cortes tener la figura del grabador real. Y como usted ya sabe que nosotros siempre hemos estado muy influenciados por lo francés más que por lo inglés, y más cuando después de la Guerra de Sucesión pues entró una diferente casa reinante como Felipe de Anjou, futuro Felipe V,
pues lo francés se impuso, ¿no? Se hicieron pues las casas y los edificios, los palacios se querían asemejar a Versalles, el Palacio Real de Madrid o la Granja de San Ildefonso en Segovia. Después, más adelante, las ciudades se querían asemejar a la ciudad de París, la moda venía de París, la gente elegante hablaba francés, ¿no? Y cuando en España habían problemas, la gente no se iba a Inglaterra, la gente se iba a Francia, desde Goya a Pablo Casals, a Pablo Picasso, hasta Isabel II, después de la Revolución de la Gloriosa, que se fue hacia París, ¿no? En el palacio ese que construyó, del Palacio Castilla. Pues nosotros siempre hemos tenido una influencia más francesa que no inglesa. Influencia enciclopédica, que antes mencionaba las enciclopedias, ¿no? Suele ser común que se destripen en la actualidad, porque hay enciclopedias que también albergan grandes tesoros en hueco grabado, mapas. Bueno, a ver, hoy en día es como un pecado tener un libro del siglo XVIII y sacar los grabados y dejar el libro cojo. Es una barbaridad. Yo los grabados que tengo, la mayoría de ellos provienen de libros, pero bueno, como están comprados o están adquiridos en librerías de antiguo, pues siempre tienes pues la seguridad de que ha pasado pues algún percance distinto, ¿no? Ya sea pues humedad o ya sea que por cualquier motivo, pues de los años, pues el libro se haya estropeado. Aunque ya le he dicho, no siempre es así, ¿eh? Los grabadores también hacían, sobre todo lo que es en grabado de reproducción, hacían planchas para documentar su colección, ¿no? A semejanza de los grabadores reales que Luis XIV, el Rey Sol, puso en marcha, ¿no? Y todas las diferentes cortes lo copiaron. Aquí en España llegó siempre la ilustración un poco más tarde, de tener grabadores reales también llegó siempre en todo aquí llegado siempre un poquito más tarde. Pero bueno, esas ideas aquí también llegaron en la figura sobre todo de Carlos III, ¿no? El que dicen el alcalde de Madrid, pues ahí llegaron las ideas de la ilustración aquí en España. Los grabadores, artistas, por una parte, también técnicos. Para usted, ¿cuáles son los artistas y los talleres más destacados, o los que prefiera? Bueno, a mí particularmente me gusta mucho el grabado francés, de la época de la Ilustración un poco antes y un poco después. Desde Luis XIV, que no es bien Ilustración, porque la Ilustración no vino porque sí, no vino pues a través de unas cosas que pasaron, ¿no? Pues eso que ya se comenzaba a intuir a finales del siglo XVII y que después se afianzó en el siglo XVIII, pues este tipo de grabado de la Ilustración a mediados del siglo XVIII pues tuvo su máximo esplendor, ¿no? Como con grandes pensadores y escritores como Voltaire, Rousseau, D'Alembert, con la aparición de las enciclopedias, con la consolidación de las primeras editoriales. Entonces los grabadores comenzaron a dejar de trabajar por la nobleza y a comenzar por las casas editoriales. Eso es una idea, ¿no? De la Ilustración, la razón, ¿no? ¿Y firmaban sus obras? Sí. Todos los grabadores, no, todos no, pero la mayoría de grabadores están firmadas sus obras. Cuando nosotros tenemos un grabado, en especial si es un grabado a buril, tiene lo que nosotros llamamos una pisada o una marca de plancha, porque es la incisión del cobre o del zinc en presión con el papel. Ahí hace pues una marca de plancha. En la parte de abajo, en la derecha, encontramos la palabra sculpt. Sculpt es el grabador y ahí pues firma el grabador. Y en la parte derecha hay lo que es el pincit. Entonces ahí es el artista, porque muchas veces el grabado pues no es más que una copia de un lienzo existente y hay curiosidades, ¿no? Que se conserva el grabado y el lienzo ha desaparecido. Y eso existe, ¿no? Pues la palabra pincit era el autor y a la mano derecha la palabra sculpt era lo que es el grabador. En grabado antiguo, siglo XIV, no siglo XV, como por ejemplo Alberto Durero, pues ellos firmaban con sus iniciales en mayúscula, pero dentro del grabado. Esta manera de firmar bajo el grabado, bajo la pisada o la marca de plancha, se impuso en tiempos de Luis XIV, en especial en el grabado francés. El reconocimiento de una labor artesana y artística. Por cierto, los talleres de grabado eran sitios peligrosos, estaban expuestos a sustancias que hoy consideramos muy tóxicas. Ah, pues así es, pero bueno, entonces pues las cosas pues sean así, ¿verdad? Las tintas, la manera de hacer, esa necesidad de los ácidos, sí señor, toda esa necesidad que entonces había del crear, ¿no? De innovar,
pues lo que son en especial los peligros pues que comportaban estos talleres, sus inhalaciones, pues la gente pues no lo tenía tanto en mente, ¿no? Eso también pasaba mucho con pintores, ¿no? Que fabricaban muchas veces ellos sus colores, esos colores eran sumamente venenosos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Las grandes obras y los grandes artistas que realizaron ajenos a este peligro de que hoy somos conscientes y que hace 200 o 300 años esa conciencia pues no existía. Hablar de grabado siempre nos viene a la cabeza el blanco y negro. ¿Tardó mucho en llegar el color? El grabado en color, generalmente, lo que es en grabado en buril no llegó. Lo que había eran diferentes tipos de matices de blanco y negro. Blanco y negro que se conseguían pues con las aguas tintas, las mediotintas o con una mezcla de diferentes productos y de diferentes tintas que conseguían lo que es los diferentes tonos de gris. Existe lo que era el grabado en sanguina, que hay muy pocos y están muy buscados y son muy bonitos de tener, ¿no? Y aparte de aquí, pues lo que es el grabado en buril, en color, se hacía pues lo que es un señor que lo coloreaba. No había otro secreto. A partir del siglo XX sí, que ya aparecen pues ilustraciones que ya son en color, pero bueno, son otras técnicas, son otros tiempos, es otra manera de hacer. No, pero lo que es el grabado en buril o la xilografía, lo que es en color, si es que hay algo en color, que hay, sobre todo en grabado buril, pues es un señor pues que lo ha pintado. No hay otro secreto. La punta de los buriles en esa época cuesta mucho imaginar el tamaño, el grosor que tendrían, porque hay unas tramas y unas sombras que son maravillosas. Pero piense, Ignacio, que ellos no grababan directamente. En principio sí que se grabó directamente al cobre y al zinc, pero luego no. Luego, una vez el grabado evolucionó, encima del grabado se ponía como una capa de resina y cera, y entonces con el buril, pues ellos trabajaban la resina y la cera, pues haciendo pues la perspectiva, y luego pues con la mezcla de tintas, pues haciendo los diferentes tonos de blanco y negro. Directamente al buril, directamente al zinc, en un principio sí que se hacía, pero generalmente cuando encontramos esa riqueza, ¿no?, tonal de diferentes colores es porque el grabador o es una media tinta o es algo parecido y está hecha, como ya le he dicho, con una capa ya sea de resina o de cera, pues que permitía trabajar pues con mucha más comodidad y precisión sobre todo. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo a los hispanoyentes que escuchan el podcast del coleccionista de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigos. Y Óscar, grabados en Latinoamérica, en su colección, ¿cómo vamos de creadores hispanoamericanos? Pues mire, desgraciadamente muy mal. No tengo ninguno. Es algo que sí que me gustaría tener. Pero fíjese, aquí en Europa no hay manera de conseguir ningún grabado de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, yo viví durante un tiempo en Latinoamérica y tampoco tuve la ocasión de encontrar ningún grabador. Encontré grandes pintores, grandes artistas, grandes ebanistas, maravillosos. Pero el grabador, por lo que sea, no tropecé con ellos. Esto es un hueco que tengo allí de mi muestra o de mi colección, o como usted le lo quiera decir, pues que es así, ¿no? Que es un poco, bueno, pues que queda vacío. Pero la imprenta viajó a América rapidito. Bueno, rapidito relativamente, ¿no? En esa época las cosas rápidas eran muy distintas. Pero una cosa es la imprenta y otra cosa es el grabado. Bajo mi punto de vista, hay muchos historiadores que todo lo engloban dentro de las artes gráficas. Bajo mi punto de vista son cosas diferentes. Una cosa es la imprenta de tipo móvil que inventó Gutenberg sobre el año 1440 o 1450 aproximadamente, porque los historiadores tampoco se ponen de acuerdo con la fecha. Y otra cosa es el grabado, que es mucho más anterior, que ya hemos dicho que apareció en una fecha indeterminada de la alta y la baja Edad Media. El grabado está hecho por incisión, o que se puede decir, nosotros decimos grabado a buril, xilografía, media tinta, litografía, xilografía, etcétera. Pero todo esto se le puede llamar calcografía para generalizar. Pues esta calcografía no es nada más que una imagen que está hecha por incisión.
Nosotros hacemos una incisión y esta incisión, una vez el grabado está hecho, pues hay una marca de plancha que hay personas que le llaman pisada. Dirá, ay, eso es la pisada. Pues cuando hablamos de la pisada, pues es la marca que hay en el papel al lado del grabado y dentro está el grabado. Pues hay otra técnica, como puede ser el grabado en cuero, que no existe pisada, tipo más estampación. Bajo mi punto de vista no tiene nada que ver, ¿no? Aunque ha sido siempre un matrimonio de conveniencia. Las Biblias de Gutenberg, las posteriores que se hicieron después con imágenes que estaban hechas en xilografía, porque como la gente no sabía mucho leer y escribir, pensaron que si en el texto ponían imágenes, pues la gente comprendería mejor el mensaje que se quería dar. Por eso en muchos libros pues predominan las imágenes por encima del texto. Son un matrimonio de conveniencia que siempre ha ido de la mano, pero bajo mi punto de vista es un matrimonio de conveniencia. Una cosa es el grabado y otra cosa es la imprenta. Nos estaba aclarando, muy importante, la diferencia entre la imprenta de tipo móvil y el grabado, es decir, la plancha, el papel, el tórculo, la plancha con la tinta, que es un proceso más que artesano, la presión. Y la elección de los papeles antaño eran de mucha calidad. Excelentes, así es, Ignacio, los papeles antaño eran de mucha calidad, los papeles y la tinta, las dos cosas, ¿no? Era de calidad porque entonces no existía el afán de hacer. Hoy tenemos, por ejemplo, lo que es la obsolescencia, ¿no? Que compramos un producto y ya sabemos que a lo mejor a cabo de 3 o 4 años, pues ese teléfono o ese electrodoméstico, pues ya se comenzará a estropear, ¿no? Entonces no había ni teléfonos ni electrodomésticos, pero los libros se hacían a conciencia. Y bueno, y la prueba está que tenemos libros que tienen 400, 500 o más años y están casi en perfecto estado, ¿no? El gran enemigo del libro, la humedad. Donde haya humedad, malo estamos. Bueno, y en el caso del grabado también la claridad, el sol o mucha claridad también lo acostumbra a estropear, ¿no? Porque son papeles naturales y son tintas acostumbradas a ser naturales. Tiene que ver un libro de principio de siglo o un poco más, que son libros que están todos amarillos y encuentras un libro del siglo XIV o del siglo XV y casi sus páginas son blancas. Imagínese usted pues la gran diferencia, ¿no? Me consta, una de las experiencias más emocionantes que he tenido yo al conocer tanto coleccionista es tener un incunable del siglo XV entre las manos, de librería Astarloa en concreto. Ah, ya la conozco. Sí, una librería de Bilbao, ¿verdad? Sí, es de anticuaria con mucho prestigio. Sí, mire, precisamente yo he comprado la librería de Bilbao a través de ustedes. Enhorabuena. Un gran grabador que tuve la ocasión, Gaspar Boutats. Grabador del siglo XVII, unos grabados preciosos que, bueno, que ese señor tuvo el buen hacer de venderlos y a buen precio también, ¿eh? Hombre, por supuesto, Javier Eiker de Librería Astarloa son un encanto de personas, además. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Y usted también es una maravilla, Óscar, porque además, como estamos comprobando todos sus vastos conocimientos, pero es que su labor divulgativa tiene una tarea minuciosa a través de su blog, la colección de grabado en retrato Peña Ginés. ¿Qué le animó a emprender esta titánica tarea? Pues mire, Ignacio, la manera de tener ordenados los grabados de una forma que no fuese física. Y entonces, al tenerlo de forma digital, pues escuche, no hay manera ni de que se pierda la libreta o que la ficha se caiga al suelo y se desordene. O sea, todo más o menos lo tenemos ordenado. Yo mi colección la tenemos ordenado principalmente por orden alfabético. También lo tenemos ordenado por escuelas, escuela española, escuela francesa, escuela italiana, ¿no? Y después también está ordenada por centurias, ¿no? Grabado del siglo XVI, grabado antiguo. Tengo muy poquito, alguna cosa hay, pero hay muy poquito. Un grabado del siglo XVII, que es una colección que está bastante bien, y sobre todo del siglo XVIII, que es la que a mí más me apasiona, ¿no? Después siglo XIX, litografías, etcétera, siglo XX también, pero yo me centro más en la zona del siglo XVIII, ¿no? Finales del XVII y el XVIII, y en especial si encuentro los maravillosos grabadores de la época de las luces, ¿no? Del siglo de las luces, de la Ilustración, ¿no? Que cuesta encontrarlos, pero que hay, ¿no? Los que retrataban a Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, bueno, todas esas maravillas, ¿no? Tiene muchas diferentes versiones de estos personajes, los padres de la Ilustración. ¿Varían mucho los retratos según el grabador? Generalmente son retratos muy elaborados,
son retratos pequeños porque estaban destinados a ser el frontispicio pues de un libro. Esto se puso mucho de moda en el siglo XVIII, por ejemplo, un libro de poesías, pues aparte del título que había, pues en la página anterior o posterior había el retrato engravado del personaje en cuestión, ¿no? Personajes que están realizados en su gran mayoría a buril, también a veces entra un poquito lo que es el aguatinta, y son retratos muy detallistas, muy elaborados, muy bonitos, pero acostumbran a hacer miniaturas, que o sea, ser libros pequeños, no acostumbran a ser esos volúmenes grandes, ¿no? Que se hicieron pues en el siglo XVII, que eran esos libros enormes, ¿no? O en el siglo XVI también, ¿no? En el siglo XVIII, pues en especial la ilustración, pues el libro se acostumbró a hacer cada vez más pequeño. Sí, me refería a si se parecen entre sí las diferentes versiones de los retratos de Diderot o de Voltaire, por ejemplo. Claro que se parecen, pues porque era la época. Es como si nosotros ahora retratamos pues una persona del siglo XXI, pues yo qué sé, por las Ramblas de Barcelona o por el Paseo de Málaga, y haces un retrato, ¿no? Pues la vestimenta pues de las personas, con las bambas, el tejano, la no sé qué, la gorra. Bueno, pues en esa época pues había pues la chorrera, la casaca, pues las medias, los zapatos con hebilla, ¿no? Y es muy divertido, Ignacio, ver la peca, ¿no? Es una cosa que me dice, mira, ahí tienes la peca, que era como un signo de como que de ser guapo, ¿verdad? Tener una peca encima del labio, entre el labio y la mejilla. Y si no, pues te la resaltabas, ya sea con maquillaje o incluso en el retrato, pues una peca. ¿No? Era como un signo de moda, como ahora puede ser pues un piercing o puede ser pues un tatuaje, ¿no? Entre ellos pues se parecen porque claro, son personajes pues de la época y de la moda. La fisonomía de la persona es distinta, pero el traje o los ropajes que van ataviados, pues claro, se parecen pues porque son personas pues del siglo XVIII. La peca de María Antonieta Marilín sigue estando de moda el lunar. Sí. En su blog presta mucha atención, Óscar, a la iconografía y a la iconología. La iconografía nos viene a mostrar lo que hay, mientras que la iconología nos da el simbolismo de lo que representa. Y eso es muy curioso porque antaño se vivía en una sociedad, como antes ha comentado, mayormente analfabeta, donde los símbolos daban significado y servían para identificar los atributos, ¿no? Las virtudes de la persona retratada. Sí, por eso hemos comentado antes, ¿no? Que sobre todo en el siglo XVII, también en el siglo XVI, pues las personas eran retratadas, aparte de con sus atuendos, que eran unos atuendos con esas filigranas, esas sedas, esos lujos, que solamente lo tenían ese tipo de personas. La gente del pueblo no iba así, ni mucho menos, ¿no? Pues aparte de eso, pues también con sus atributos, ¿no? Por ejemplo, el bastón de mando, sobre todo en lo que son militares y personas pues que tenían cierto rango en las batallas, pues tienen pues su bastón de mando, que es antecesor a lo que los alcaldes les dan ahora también, pues el bastón de mando cuando se hacen alcaldes, diciendo yo soy el que mando, yo soy el que estoy aquí, ¿no? En este caso de reales, pues la corona. En el caso de los eclesiásticos, pues símbolos eclesiásticos, como puede ser una Biblia o puede ser un rosario. Y bueno, pues esto es la iconografía de esa época, ¿no? Generalmente, si eran militares, también van con esas armaduras, esa iconografía que había en la época. Y caras muy serias, Ignacio, y caras muy serias. No fue hasta el siglo XVIII que no sale algún tipo de retrato engrabado así un poco alegre. Todo muy serio, todo gente que hace como respeto, ¿no? Con cara de enfadado, que yo les digo, ¿no? En cambio, en la xilografía cambió, sobre todo había mucha escena religiosa, temas bíblicos. En el retrato pues los hacían muy serios, creo que para infundir respeto o incluso miedo, ¿no? Bueno, el miedo a que se pierdan los grabados. Si nos puede comentar la conservación, ¿cómo lo hace? Porque son grabados algunos con más de 400 años y antigüedades que aguantan siglos. Así es, como ya hemos comentado antes, Ignacio, la mayoría de estos grabados durante siglos han estado guardados en libros, por tanto han estado a salvo de la luz y en teoría también a salvo de la humedad, aunque no siempre ha sido así porque muchos grabados no llegaron a formar parte de un libro, ¿no? En especial lo que fue el grabado de reproducción. Yo los tengo conservados, pues mire, de una forma, primero todo en una carpeta, en unas carpetas, y los tengo por siglos, y dentro del siglo pues hay 3 o 4 carpetas porque claro, hay muchos grabados. A partir de aquí los tengo conservados con papel seda, dentro de un sobrecito con un papel seda, y a su vez este papel seda está con otro sobre y este sobre está en una carpeta, ¿no? ¿Cómo tiene clasificada su colección? Mi catalogación es una catalogación muy simple porque la tengo toda en la cabeza. O sea, esto no está escrito en ningún lugar. Por ejemplo, el siglo XVIII, pues lo tengo siglo XVIII carpeta 1, siglo XVIII carpeta 2, siglo XVIII carpeta 3, así correlativamente. Pero lo que hay en cada carpeta no lo tengo yo especificado porque lo tengo todo en la cabeza.
La catalogación es por siglos y en el blog se puede consultar alfabéticamente, por siglos, y también se puede consultar por temas, más que por temas, por personaje de Francia, personaje español, etcétera. Una cosa es el blog que se puede consultar de forma telemática y otra cosa es el grabado físico que solamente está catalogado por siglos. Recordamos a los oyentes el blog, la colección de grabado en retrato Peña Ginés. Es una maravilla y además con unas reproducciones en buen tamaño y resolución, pasado, presente y futuro. Óscar, próximos proyectos. ¡Uy! El próximo proyecto, ¿no? ¿Cuál sería? Me gustaría conseguir un grabado de Alberto Dudero. No sé si se conseguirá o no se conseguirá, o ya se verá o cómo se hará. Entonces, este es el proyecto que tengo. Pero bueno, es un proyecto que yo creo que es a tiempo vista, que no es ni de hoy, ni de mañana, ni de pasado. Un proyecto muy ambicioso. Ah, sí. Mientras nos podemos consolar con las reproducciones del rinoceronte del Museo del Prado. También. Óscar, última compra en Todo Colección. Uy, la última compra en Todo Colección, pues usted lo ha dicho antes muy bien, la librería Zarlopa, ¿no? Que tiene unos grabados preciosísimos, unos libros maravillosos y son una gente extraordinaria. Yo lo recomiendo mucho y tienen página aquí con ustedes en Todo Colección, ¿no? Pues su página es como viajar a través de los siglos, ¿no? Yo compré unos grabados de Gaspar Botat, un grabador flamenco del siglo XVII. Y bueno, pues muy contentos, ¿no? Y muy bonito, con mucha alegría. Hubo la ocasión y me gustó y entonces, pues bueno, pues en ese momento pues se adquirió. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro o el de la reflexión para el coleccionista que le decimos aquí. Todo suyo, Óscar. Que yo recomiendo a los coleccionistas, todos hemos sido coleccionistas, ¿verdad? Quien no ha coleccionado sellos, monedas, fascículos, cromos, yo creo que todos hemos sido coleccionistas, ¿no? Bajo mi punto de vista, para ser un coleccionista, centrarse uno en un tema. El que mucho abarca, poco aprieta. Si tienes muchas cosas, es difícil que tengas una colección bonita porque tendrás un poco de todo, ¿no? Centrarse, pues, en un tema determinado. Yo, por ejemplo, en mi colección, o en mi muestra, o en mi archivo de grabado, pues tengo un poquito de todo, ¿no? Pero básicamente me centro en el grabado de la Ilustración, en el grabado del siglo de oro, ¿no? Del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, un poquitín antes, hasta un poco en el siglo XIX, son los que a mí más me gustan, ¿no? Aunque, bueno, también la xilografía es también una maravilla, pero a mí me gusta mucho este tipo de grabado. Pues también es muy importante tener un presupuesto, saber qué es lo que tú te quieres gastar, porque el mercado del arte es enorme, hay de muchos precios y hay de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues tener siempre pues un presupuesto. Y sobre ese presupuesto, pues tener lo que se llama tenacidad. Ir buscando, hoy no encuentras, mañana tampoco, el tercero tampoco, y un día que no se sabe cómo ni por qué, dices, uy, pero si aquí hay una pieza que me interesa y mira, pues si no la tengo, pues si me gustaría, ¿no? Y en ese momento, y si será la ocasión, pues entonces, pues adquirirla. Óscar Jaume Peña Ginés, muchísimas gracias por compartir sus vastos conocimientos y pasión por el grabado en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Le deseamos una muy larga vida y sobre todo prosperidad coleccionista. Hasta siempre, amigo. Muchísimas gracias por toda vuestra atención, Ignacio. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Un capítulo intenso. Fíjate, llega el momento de las sugerencias de episodios pasados. Capítulos únicos que son auténticas obras de referencia, porque en el podcast del coleccionista llevamos ya más de 4 años seleccionando para ti personajes relevantes de nuestra cultura. Por ejemplo, en el episodio 66 conversamos de pintura con Lourdes Moreno, que es directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga. En el podcast número 91 de Todo Colección nos atendió también con exquisita amabilidad Víctor Yuri de Torres, que es un gran divulgador y nos recomienda Ni un día sin arte ni coleccionismo. Y es que el arte nos alegra la existencia. Por eso te animo a que también escuches a César Calavera de Calavera Barros Art y a David Barros de Locomotive. Juntos forman Calavera y Barros Art Books y disfrutamos mucho con ellos en uno de los primeros podcasts de Todo Colección.
en concreto el episodio número 14, que te promete una conversación muy inteligente y recomendable, como lo fue en su día el episodio número 6, pues al gran mencionado en el episodio de hoy, que es Librería Astarloa, en concreto Iker Madariaga, librería anticuaria que te deja con la boca abierta. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario porque tu interacción es muy valiosa y nos ayuda a compartir estas entrevistas. Es más, si acabas de conocer nuestro programa podcast y te interesa el coleccionismo, tienes a tu disposición ya 195 episodios de los asuntos más variados. Por eso, te animo a que te suscribas al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Y además te entretiene. Y si encima te apetece participar, solo tienes que escribirnos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas a enriquecer esta plataforma que gracias a colaboradores como tú se mantiene muy viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto una vez más en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven y grabamos para ti los mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.